A partir de este momento nos ponemos a crear la clase del juego para poder mostrar el stage. Lo vamos a hacer como una nueva clase, a la que voy a llamar Main Game Screen, que va a extender a Base Screen. Por el momento solo va a haber una pantalla, pero ya os digo que esto es una garantía de futuro porque luego querremos poner ajustes, queremos poner opciones, queremos darle al usuario la posibilidad de cambiar el mini show, porque a lo mejor no a todo el mundo le agrada este show, entonces vamos a tener la posibilidad de poner varios shows, o a lo mejor no todo el mundo le gusta la música, entonces como vamos a tener que meter varias pantallas igualmente, cuanto antes lo hagamos para tener que corregir menos código luego, mejor. Ahora, como veis, esta clase me va a obligar a pasarle el propio juego como parámetro, así que realmente da igual. Yo cuando instancie mi main game screen le tengo que decir igualmente el game al que va asociado, pero lo bueno es que a partir de este momento, digamos que yo quiero hacer una llamada show y quiero cargar una cosa o quiero hacer cualquier cosa, yo puedo hacer game.setScreen y decirle simplemente cuál es la screen por la que vamos a cambiar el juego. Por ejemplo, cuando pulsamos atrás, pues le decimos, vale, vuélvete a la screen del menú inicio, o cuando en el menú inicio pulsamos el botón por medio de extintos de UI, podemos decir, vale, vete a esta pantalla, la pantalla del juego, la pantalla de opciones, o sea que lo tenemos todo a nuestro gusto. Y ahora sí, vamos a ver cómo podemos hacer para trabajar con Steam 2D. Como os hablé en la introducción, Steam 2D se caracteriza por tener un escenario, un stage, y el stage es el sitio en el que nosotros metemos los actores, que son cada uno de los protagonistas o de los elementos de nuestro juego. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear el stage, porque si no, pocos actores vamos a poder introducir. Y el stage es particular porque lo tenemos que dibujar, lo tenemos que cargar, entonces yo lo que voy a hacer aquí directamente es crear un stage como un campo, porque lo voy a usar en bastantes métodos, porque tengo que eliminar sus recursos, porque ya sabéis que tiene un sprite patch por dentro, tengo que dibujarlo, así que lo más sencillo es aquí poner directamente stage, es nuevo, stage, ¿vale? Para que cuando lleguemos al hide yo pueda hacer stage.dispose. Y alguno se preguntará por qué lo meto en el hide y no lo meto en el dispose. Eso es porque yo cada vez que llamo a show, por ejemplo, imaginaos que yo salgo del menú y de la pantalla de juego me voy al menú inicio, o de repente me vuelvo a la pantalla de juego y vuelvo a salir y vuelvo a entrar y lo hago varias veces. Cada vez que entre en esta pantalla voy a instanciar un nuevo objeto de tipo stage. Si yo simplemente hiciese un stage new stage y el dispose lo dejase para el método dispose, si yo entro 4 veces en la pantalla se va a llamar 4 veces al método show, pero como solamente estoy llamando al dispose una vez, porque solamente cierro el juego una vez, va a haber 3 stages que van a estar encerrados en la memoria. Por ejemplo, el sprite batch va a quedar encerrado en la memoria y no vamos a poder liberarlo, y eso sería malgastar recursos. Entonces, mal nos pese, lo que tenemos que hacer es deshacernos del stage cuando abandonamos la pantalla, por ejemplo, cuando volvemos al menú inicio. Y el otro comportamiento que tenemos que hacer, evidentemente, es dibujarlo, ¿vale? Porque nosotros en el stage ahora lo que haremos es agregar cada uno de los actores que van a participar en nuestro juego. Por ejemplo, agregaremos los pinchos, agregaremos el suelo, agregaremos el mini show, y cada uno de esos actores se va a definir por independiente, porque es la ventaja de Steam 2D, que cada actor es independiente a los demás. Pero de alguna forma necesitamos decirle al stage que coordine todo eso y diga, a ver, stage, pídele a todos los actores que se dibujen, o pídele a todos los actores que se actualicen. Entonces, para ello tenemos 2 métodos relevantes aquí en stage. Uno de ellos es draw, que es el método que se usa para dibujar todo el escenario y todos los actores de golpe, lo cual está muy bien porque ya no tenemos que hacerlo nosotros. Y el otro es act, que sirve para actualizar los actores, de modo que pensemos, por ejemplo, yo que sé, en los pinchos, que los pinchos van a estar moviéndose hacia nosotros en la pantalla. Necesitamos decirle periódicamente que se muevan para que vayan avanzando hacia nosotros. Y con el método add, por ejemplo, le podemos conseguir que lo haga así. Nosotros le decimos que en cada iteración del método add se vaya moviendo un poco hacia la izquierda y simplemente llamando al act se ocupa de esto. Y como es poco conveniente que se nos olvide, voy a hacer ya la llamada aquí al clear. Y ya puestos, voy a hacer la llamada al clear color. ¿Por qué? Porque me va a venir muy bien poder ganarme un color azul claro para hacer el cielo y no tener que cargar esa textura. Y antes que nada, vamos a probar si esto realmente funciona. Y bueno, no sé por qué lo pruebo, porque evidentemente no va a funcionar, ya que se me ha olvidado una cosa muy importante, que es presentar esta pantalla aquí en el método create. Por ejemplo, set screen, new, main game screen, this.
¿vale? Le paso un disk porque realmente es mi main game. O sea, soy yo el que estoy creando la pantalla para mí. Y ahora evidentemente sí que debería funcionar. ¿Veis? Lo que habéis visto antes realmente era una pequeña prueba que había hecho antes fuera de cámara. Y se me había olvidado poner el clear, evidentemente. Pero como veis, se limpia de azul la pantalla porque es esto. No obstante, este stage está un poco muerto, ¿no? Faltan cosas. Vamos a ver cómo crear actores.